Nos hemos referido fundamentalmente hasta ahora a aquello que es normal, pero cuando el aspecto psíquico, cuando nuestro ser psicológico enferma, aparece la psicopatología. Psicopatología es aquella parte de la psicología que estudia los trastornos psíquicos en los que podemos vernos involucrados los seres humanos. Es diversa, es compleja, pero no es tan complicada como podría parecer. Lo veremos. That's good. Just take that deep breath. That's good. We're going to have one more step. I don't think anybody can help me. Have you felt like this before? La esquizofrenia, la agorafobia, la depresión, son algunas de las formas en que el cerebro y la mente, nuestros atributos más importantes, pueden volverse contra sí mismos. Porque somos capaces de amar, podemos sentir celos. Porque somos capaces de recordar lo bueno, podemos recordar lo malo y obstinarnos en ello. Porque somos capaces de pensar en el futuro, podemos temer sus incertidumbres. Es como si cada moneda de la esfera psicológica tuviera un lado que se burla del otro y lo rebaja. La psicopatología es el estudio de los trastornos mentales. Un trastorno mental se define como un síndrome o modelo conductual o psicológico clínicamente significativo que sucede en un individuo y que se asocia típicamente o bien a un síntoma doloroso o bien a trastornos en una o más áreas importantes del funcionamiento. ¿Cuál es la extensión de estos trastornos? Varios estudios a largo plazo revelan que casi 1 de cada 5 americanos, o sea el 20%, sufre algún tipo de trastorno mental recientemente diagnosticado. Esto representa cientos de miles de personas únicamente en los Estados Unidos. Estas estadísticas pueden infravalorar el problema. Si vamos a ayudar a las personas que sufren trastornos mentales, lo primero que tenemos que hacer es identificarlos. Tener problemas no es suficiente razón para clasificar a una persona como alguien con un trastorno mental. Todos tenemos problemas. Por el contrario, el funcionamiento de la persona debe ser claramente anormal. No que la persona sea anormal, pero sí que algún aspecto de su funcionamiento mental o comportamental esté equivocado. Este juicio se consigue observando el comportamiento de la persona o analizando las puntuaciones de los test diagnósticos o evaluando informes de la persona o de personas que la conocen. Los especialistas en salud mental están preparados para hacer este tipo de juicios. Entre ellos encontramos a psicólogos clínicos que tienen un doctorado en psicología, psiquiatras que también son doctores en medicina y psicoanalistas que se especializan en utilizar en sus terapias las técnicas freudianas. Estos especialistas determinan cuáles de los siguientes criterios de trastorno mental padece el individuo. ¿El paciente sufre? ¿Se comporta de manera que pone en peligro su propio bienestar? ¿Crea malestar a otras personas que se sienten amenazadas o angustiadas por su comportamiento? En los trastornos más severos, como la esquizofrenia, entran en juego otros criterios. ¿Actúa o habla la persona irracionalmente? ¿Manifiesta reacciones imprevisibles de una situación a otra? ¿Son su apariencia y su forma de actuar extremadamente extrañas? Aquí la clave es una cuestión de grado. ¿Cuántas veces y con qué frecuencia el comportamiento de la persona se corresponde con estos criterios? Las enfermedades mentales deben clasificarse por varias razones prácticas. En primer lugar, y la más importante, porque saber qué tipo de trastorno mental sufre una persona puede ayudarnos a planear un tratamiento apropiado. En segundo lugar, por razones legales. Los tribunales pueden utilizar diagnósticos psiquiátricos para establecer si una persona está capacitada para ser procesada o para administrar unos bienes. En tercer lugar, para la investigación, para estudiar los diferentes aspectos de la psicopatología y evaluar los tratamientos. Y en cuarto lugar, por razones económicas, para estipular pagos por parte de las compañías de seguros y planes de salud en casos documentados de trastornos mentales.
No hay duda de que la locura ha formado parte de la condición humana desde el principio. Los cráneos prehistóricos como este han sido hallados con perforaciones. Algunos expertos creen que estos agujeros eran primitivos intentos para hacer salir a los demonios del interior del cerebro. Hasta hace muy poco tiempo, las personas afectadas por trastornos mentales eran contempladas casi como animales, a los que se podía torturar, encadenar y exhibir ante un público curioso o amontonarlos con otros problemas sociales como los pobres y los criminales. Hasta la llegada del siglo XVIII, las personas con problemas psicológicos no fueron aceptadas como seres enfermos. Fue un gran médico francés, Philippe Pinel, el que escribió: las personas mentalmente enfermas, lejos de ser culpables y de merecer castigo, son personas cuyo lamentable estado de salud merece toda la consideración que debemos al sufrimiento humano. Pero ni el público ni el Estado compartían fácilmente esta opinión. Por otra parte, la etiqueta de locura se extendía a cualquier persona que fuera diferente o desafiara el status quo. Un ejemplo son los impresionistas franceses, que fueron inicialmente calificados de locos. En épocas más recientes, los disidentes políticos y religiosos de la Unión Soviética eran encarcelados en instituciones mentales. Esta medicalización de la desviación también fue utilizada en Estados Unidos para justificar el tratamiento dado a los esclavos. Se decía que los negros sufrían una enfermedad sensorial que les hacía insensibles al dolor cuando se les castigaba. Y también se afirmaba que sufrían una extraña y nueva enfermedad, la drapatomía, la obsesión de alcanzar la libertad. Un crítico del diagnóstico mental, el psiquiatra Thomas Szasz, sostiene que la enfermedad mental es, de hecho, un completo mito. Él ve los síntomas de la enfermedad mental como simples excusas para que las autoridades repriman a las personas que son diferentes, que violan las normas sociales. Según Szasz, no hay un fundamento de enfermedad mental en estas personas, únicamente etiquetas médicas para justificar la represión infringida a estas personas. Es una posición extrema que mucha gente rechaza, pero que nos fuerza a reexaminar nuestras opiniones sobre lo que es normal y lo que no lo es. Otra crítica distinta, pero también provocativa, es la que apunta David Rosenhan, de la Universidad de Stanford. Entre 1969 y 1972, un grupo de colegas y yo fuimos admitidos en un hospital psiquiátrico, fingiendo tener un solo síntoma. Oíamos voces, y las voces decían vacío, monótono, ruido. Desde el momento en que fuimos admitidos al hospital, abandonamos nuestro síntoma y nos comportamos con normalidad. La palabra que utilizamos para expresar nuestra experiencia es inhumano. Nadie te habla, nadie tiene contacto contigo. El promedio de contacto de los pacientes con el personal es de 6 minutos y medio al día. Nadie viene a visitarte. La primera vez que estuve en un hospital psiquiátrico, en la sala de reconocimiento con 41 hombres, de las 7 visitas que tuve el fin de semana, 4 fueron de mi mujer. Vino el sábado por la tarde, el sábado por la noche, el domingo por la tarde y el domingo por la noche. Vino muy poca gente. Los hospitales psiquiátricos son almacenes para las personas rechazadas por la sociedad. Personas no queridas, no comprendidas y por las que se ha perdido toda compasión. La pregunta era, ¿detectaría a alguien que no éramos personas enfermas? La respuesta fue no. Nadie lo hizo. Admitidos con el diagnóstico de esquizofrenia paranoide, fuimos dados de alta con el diagnóstico de esquizofrenia paranoide en remisión. Ahora bien, en remisión no quiere decir lo mismo que sano. ¿Es inevitable tratar así a los pacientes? Es muy difícil de decir. El personal necesita que se lo recuerden constantemente y es muy difícil recordárselo. Después de todo, están haciéndolo lo mejor posible, pero necesitan que les recuerden constantemente que las personas que tienen a su cargo no son una mera colección de síntomas. Son personas con cónyuges, con hijos, con padres, con trabajos, con hipotecas y facturas que pagar, que son, en el amplio sentido de la palabra, muy humanas y muy desgraciadas. La lección del experimento de David Rosenhan demuestra que cualquiera puede ser diagnosticado como enfermo mental según la situación.
Pero esto no quiere decir que los trastornos mentales sean únicamente producto de la imaginación de la sociedad. Nada más lejos de la realidad. Implica un verdadero sufrimiento. 3 de los tipos mayores de enfermedades mentales dan una cuenta estimada de 25 millones de casos solo en los Estados Unidos. Se trata de trastornos de la ansiedad, como fobias, trastornos afectivos en los cuales los síntomas primordiales son las perturbaciones en los estados de ánimo, como la depresión o la manía, y los trastornos esquizofrénicos. Los trastornos de la ansiedad tienen 3 características comunes. Los síntomas físicos de excitación, que incluyen aumentos en la tasa cardíaca y respiratoria, los mareos y la tensión muscular, sensación de tensión, temblores, estremecimientos y una intensa aprensión de que algo malo va a suceder. Nuestros trastornos de ansiedad se convierten en fobias cuando sufrimos miedos persistentes e irracionales hacia situaciones u objetos específicos, como es el miedo a las alturas. Este miedo está completamente desproporcionado si lo comparamos al peligro real. La fobia más común y más devastadora es, por ejemplo, la agorafobia, el terror a los espacios abiertos y a los lugares públicos. La agorafobia la sufren entre 3 y 6 millones de americanos adultos, la mayoría mujeres. Durante un año entero continué teniendo ataques masivos de pánico. A veces me inmovilizaban hasta el punto de no poder hablar, ni decir mi nombre, ni pedir ayuda o escribir una nota. No había manera de transmitir a otro ser humano lo que me estaba sucediendo. Los estados de ansiedad forman la otra subclase más importante de los trastornos de la ansiedad. En este caso, no existe un objeto fóbico específico que actúe como foco del miedo. Lo que ocurre es que la respiración se hace cada vez menos profunda y eventualmente sientes que todo tu sistema se va a detener. Así es como me sentía. Sentía que en cualquier momento me iba a caer y me moriría. Como podrá imaginarse, era horrible. Es la cosa más angustiosa que puede experimentarse. Mientras algunos investigadores creen que la base del trastorno es orgánico, Freud estudió la ansiedad como uno de los síntomas de la neurosis. Para Freud, el individuo neurótico no se da cuenta de la relación entre sus síntomas y las causas subyacentes de los mismos, porque estos representan conflictos infantiles no resueltos que han sido reprimidos. Sin embargo, es importante darse cuenta que en la teoría de Freud no existe una clara línea divisoria entre lo neurótico y lo normal. Son simplemente partes del mismo continuum del funcionamiento. La diferencia está únicamente en el grado. Otra clase de enfermedad mental es lo que conocemos como los trastornos afectivos, de los cuales sufría el gran pintor holandés Vincent van Gogh. Sus cuadros son un documento visual de la enfermedad que revelan grandes perturbaciones en los estados de ánimo con desmesurado júbilo, llamado manía o profunda depresión o ambas. Durante un episodio maníaco, la persona está llena de una energía ilimitada, de optimismo y de ideas grandiosas. Se arriesga innecesariamente y promete cualquier cosa. Casi siempre, una persona maníaca experimenta también periódicos episodios de depresión. Él o ella se quedan sin energías y están llenos de sentimientos de tristeza, de culpabilidad y de fracaso. En este estado, el suicidio es más probable. Vincent van Gogh pintó este autorretrato poco antes de quitarse la vida. Afortunadamente, sin embargo, la mayoría de las personas deprimidas no se suicidan. La depresión ha sido caracterizada como el resfriado común de la psicopatología. En su forma benigna la experimentamos todos. Cuando se convierte en extrema y crónica, un individuo puede necesitar una terapia farmacológica o ser hospitalizado. Tenía la sensación de que por la mañana me encontraba peor. Me sentía tan mal que no quería salir de la cama ni bajar a desayunar, porque tenía que tomarme el medicamento con el desayuno. Simplemente no quería hacerlo. La depresión es la causa de la mayoría de admisiones en los hospitales mentales, pero un 80% de aquellas personas que sufren depresión clínica nunca reciben tratamiento. Psicólogos y psiquiatras ya no utilizan el término neurosis como una categoría diagnóstica para los trastornos afectivos o ansiedad crónica porque se considera demasiado general e impreciso. Por otro lado, es un término que casi todos en nuestra sociedad comprendemos y es especialmente útil para diferenciar el contraste entre la neurosis y la psicosis.
Como muestran estas obras de arte realizadas por pacientes psicóticos, las personas con estos trastornos tienen alterada la percepción, el pensamiento y la emoción. Pierden el contacto con la realidad y requieren un tratamiento intensivo y a menudo deben ser hospitalizadas. Una importante subclase de los trastornos psicóticos es la esquizofrenia, locura total. Los trastornos de los esquizofrénicos afectan a 1% de la población del mundo. Menos de un tercio mejora con tratamiento. Del resto, la mitad están enfermos intermitentemente durante toda su vida y la otra mitad nunca mejora. Los síntomas incluyen la ruptura con la realidad, delirios de grandeza, creencias falsas, celos intensos y alucinaciones. A menudo, el lenguaje se utiliza de una forma extraña, los pensamientos son inconexos y la personalidad está desintegrada. Me encontré a Kashmir y al espíritu de su hermana gemela. Kashmir murió y su espíritu volvió a mí. Ahora está aquí conmigo. Los investigadores utilizan dos enfoques principales para estudiar la esquizofrenia. Uno es psicológico, el otro es biológico. Este es el investigador Dr. Fuller Torrey. Lo que la teoría biológica nos dice es que la esquizofrenia es una enfermedad del cerebro exactamente igual que la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis múltiple y la enfermedad de Parkinson. Algo llega al cerebro, cambia su química y el cerebro no funciona con normalidad. Por lo tanto, se convierte en una enfermedad como la diabetes. Es simplemente una enfermedad del cuerpo, con la particularidad de que la parte del cuerpo que está afectada es el cerebro. Un factor biológico que puede predisponer a una persona a la enfermedad mental es genético. Los genes que se transmiten en algunas familias pueden afectar negativamente al sistema nervioso. Las anomalías en la estructura del cerebro, causadas por un tejido dañado, pueden también jugar un papel en los trastornos mentales, como los desequilibrios hormonales. Por otro lado, el enfoque psicológico da por supuesto que los trastornos mentales son provocados por las variables psicosociales. La clave para entenderlas se encuentra en las experiencias personales, los traumas y los conflictos. Hans Straub, un psicólogo de la Universidad de Vanderbilt, se encuentra entre aquellos que defienden la importancia de los factores psicológicos. Creo que nadie cuestiona que los factores psicológicos juegan un papel muy importante en el origen de la esquizofrenia o en las personas que en algún momento de su vida contraen esta enfermedad. Definitivamente, las experiencias durante la niñez juegan un papel importante en el desarrollo de la enfermedad. La mayoría de los investigadores adoptan lo que nosotros llamamos una perspectiva interaccionista. Consideran estos trastornos como interacciones complejas de factores biológicos y psicológicos. Las predisposiciones genéticas afectan a las hormonas y al funcionamiento del cerebro, pero el estrés psicosocial determina si el trastorno saldrá a la superficie. Irving Gottesman, de la Universidad de Virginia, es un destacado experto en la genética de la esquizofrenia. La investigación llevada a cabo con hermanos gemelos le ha convencido que para algunas formas de esquizofrenia existe una vía de transmisión genética. Sabíamos que los genes eran en parte responsables de este tipo de enfermedad mental llamada esquizofrenia, pero no podíamos aportar los datos necesarios. Este es uno de los primeros grupos de gemelos con diferencias más marcadas en el ventrículo. Pueden comparar a este enfermo de aquí. Para aportar los detalles que faltan, Gottesman está colaborando con Fuller Torrey en el único estudio en curso con gemelos aquí en el Hospital de Santa Elizabeth, en Washington, D.C. El objetivo es descubrir qué hay en el cerebro de un esquizofrénico que sea diferente al cerebro de su gemelo idéntico cuando el cogemelo no es esquizofrénico. Estamos trayendo 60 grupos de gemelos de toda América para estudiar la esquizofrenia. En 30 grupos, uno de los gemelos sufre esquizofrenia y el otro no. En 20 grupos, ambos sufren esquizofrenia. Y en 10 grupos, que son los controles normales, ninguno sufre esquizofrenia. Básicamente lo que hacemos es medir la estructura y el funcionamiento del cerebro en estos gemelos idénticos. Y hacemos esto porque en los gemelos idénticos en donde uno sufre la enfermedad y el otro no, sea la enfermedad que sea, no puede ser genética por definición, ya que ambos empezaron con los mismos genes.
Sally y Sue son uno de los pares discordantes. Sue, a la izquierda, padece esquizofrenia. Sally no. Como los demás gemelos, Sally y Sue vinieron una semana a Washington para someterse a intensas pruebas médicas y psicológicas, incluida la resonancia magnética del cerebro, análisis de sangre y extensas entrevistas con el personal de Torrey. Estas fotos de las gemelas fueron tomadas en el hospital durante las pruebas. Sus padres también fueron entrevistados acerca de la infancia de las gemelas. Una nueva técnica que Torrey y Gottesman utilizan para estudiar el cerebro se denomina el análisis SPECT. Estamos interesados en la forma en que la sangre fluye al cerebro cuando está trabajando en resolver diferentes tipos de problemas. Mientras se encuentran en este particular aparato, una pantalla de televisión muestra dos problemas diferentes que han de resolver mentalmente. Mientras lo resuelven, la sangre que fluye a diferentes partes de su cerebro cambiará de aspecto, y este aparato nos permitirá registrarlo. En aquellos gemelos en que uno es esquizofrénico y el otro no, hemos podido hasta ahora visualizar diferencias en cada caso. Hemos podido observar diferencias en el cerebro, especialmente a través de las imágenes de la resonancia magnética. Por ejemplo, veamos que la persona que sufre esquizofrenia tiene los ventrículos del cerebro más grandes. Los ventrículos son los espacios del cerebro que transportan el fluido a través del mismo. Estos son gemelos idénticos. El gemelo de la derecha es relativamente normal. Las cámaras llenas de fluido, estas áreas oscuras que vemos aquí, por ejemplo, aquí justo en medio del cerebro, son normales. No existe pérdida de tejido cerebral. En cambio, en estas son más o menos 2 veces más grandes de lo normal, 2 veces más grandes que la del gemelo sano. Esto significa que ha habido una pérdida del tejido cerebral. Así pues, el fluido se ha expandido para ocupar el área. Es una evidencia más de que el cerebro ha sufrido un cambio y ha variado su estructura. Se trata de un componente de la enfermedad de la esquizofrenia. Los genes juegan un papel muy importante en la transmisión de la mayoría de casos de esquizofrenia, pero no son suficientes. No se bastan a sí mismos para producir esta devastadora forma de enfermedad mental. Tienen que existir otras contribuciones del entorno. Estos pueden ser factores psicológicos o factores biológicos que aparecen posteriormente en la vida del individuo. Por ejemplo, una infección viral severa o algún tipo de gripe, o haber sufrido un accidente de automóvil en donde se haya producido una contusión, o haberse expuesto a drogas como el LSD o el PCP, u otro tipo de las llamadas drogas de la calle que no son recomendables. Estos factores son suficientes para desencadenar un conflicto. En la investigación sobre los orígenes de la psicopatología, los especialistas de salud mental han utilizado el enfoque biológico, el enfoque psicológico y una combinación de ambos, el enfoque interaccionista. Pero hay otra forma de ver los orígenes de la psicopatología, y esta es como una función de los factores culturales. Teresa Laframboise es una psicóloga americana nativa que intenta comprender y tratar algunos de los tipos de trastornos mentales entre los indios. La mayoría de los que trabajamos en este campo encontramos que el aspecto que más influye es el de la cultura americana. El impacto de la cultura americana en otras culturas étnicas. Los indios, por ejemplo, han sido muchas veces trasladados a la fuerza a distintos lugares del país. Se han llevado a sus hijos de sus casas para internarlos en escuelas con el fin de que se adapten a la sociedad. Incluso hoy en día, algunas personas han tenido que abandonar sus tierras 3 veces a lo largo de su vida. La mayoría de los problemas psicológicos en las comunidades indias se clasifican en términos de depresión y alienación. Con una pobreza tan extendida, una tasa de desempleo que llega al 80%, y un bajo rendimiento escolar, no pueden surgir grandes cambios y no se puede depositar mucha fe en que las cosas mejoren.
Cuando se piensa en todo el esfuerzo que se ha llevado a cabo para exterminar o adaptar a los indios a la cultura moderna y las presiones que estos están soportando, nos demuestran verdaderamente que su cultura es de una gran fortaleza. La enfermedad mental puede estar influenciada por factores genéticos, experiencias personales o fuerzas culturales. Su diagnóstico puede ser a veces arbitrario, debido a factores sociales o estar completamente equivocado. Pero el resultado final es que existe un sufrimiento real y profundo. El individuo sufre, la familia sufre y la sociedad también sufre.